Ya vamos para la conferencia número 8. Continuamos esta jornada con la conferencia Enfoque de artritis psoriásica, a cargo del doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. Él es profesor titular de Medicina Interna y Reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana. Muchas gracias, buenos días para todos. La idea es hablar acerca de por qué es importante hablar de, vamos a ver que tal vez está revaluado decir artritis psoriásica, sino más bien enfermedad psoriásica. Las comorbilidades tienen un impacto muy importante como en la carga de enfermedad y en el tratamiento, una visión general de la patogénesis y tal vez centrarnos en estos dos puntos que es como hace parte del enfoque. Cuando yo tengo un paciente que tiene ya psoriasis, hay herramientas de tamización que me permiten diagnosticar el compromiso articular y tal vez lo más importante es la detección de psoriasis en un síndrome clínico o un dominio clínico que esté comprometido, el diagnóstico diferencial y algo muy breve acerca de una aproximación terapéutica y sacar algunas conclusiones. Entonces, la prevalencia de psoriasis en la población general es del 0.05 al 0.25% y el compromiso articular en pacientes con psoriasis puede llegar a ser hasta el 20%. Una incidencia anual de este compromiso articular de 2.7 casos por 100 pacientes con psoriasis. Y esto es muy importante, los signos y los síntomas cutáneos preceden al compromiso musculoesquelético entre 10 a 12 años. Entonces, eso es importante saberlo, teniendo una incidencia global de este compromiso articular de 3.6 a 7.2 por 100 personas año y una relación mujer-hombre de 1 a 1. También esto es importante en la parte de las comorbilidades. 42% de los pacientes tienen 3 o más comorbilidades en la enfermedad psoriásica, más que en el compromiso cutáneo aislado. Y por eso, digamos que para dar un contexto más general, porque si uno solo dice que es artritis psoriásica, está limitando el compromiso a la parte articular, pero esto es un espectro donde hay que tener en cuenta la parte cutánea y las comorbilidades. Entonces se ha acuñado en la literatura más del término enfermedad psoriásica para tener un abordaje como más holístico de la enfermedad. Y por ende, por el compromiso tanto musculoesquelético como cutáneo, hay una afección muy importante de la calidad de vida, pacientes que se aíslan, que tienen dificultades laborales, etcétera. Y esto también, con las comorbilidades, la prevalencia de infarto agudo de miocardio y de ataque cerebrovascular es mayor que en la población general y también hay más ocurrencia de factores de riesgo, hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, hígado graso, enfermedad renal y síndrome metabólico. También es más frecuente en los pacientes con enfermedad psoriásica tener obesidad y gota y por la afección de carga de enfermedad y la calidad de vida, mayor frecuencia de depresión, ansiedad, trastornos del sueño, fibromialgia y algún compromiso extraarticular como la enfermedad inflamatoria intestinal y la uveitis. Y cuando vemos esto, casi la mitad de los pacientes en la historia natural de la enfermedad a los 2 años ya pueden tener en las radiografías erosiones. Entonces hasta ahora estamos hablando de una enfermedad que es frecuente, que tiene una alta carga y afección de la calidad de vida y por eso la importancia de las comorbilidades y llamarlo como enfermedad psoriásica. Con respecto a la patogénesis, de pronto pues la enfermedad psoriásica comparte todo lo que es el espectro de enfermedades inflamatorias autoinmunes sistémicas, donde hay una susceptibilidad genética, hay factores ambientales como el estrés, el trauma, las infecciones, la disbiosis intestinal y el tabaquismo, la célula presentadora de antígeno, entonces a una célula T que está en reposo, la activa y esto genera también una respuesta reguladora disminuida, lo que genera un ambiente proinflamatorio. Entonces, por una parte, se activa en células TH1, en el contexto de producción de interleuquina 12, se genera exceso de factor de necrosis tumoral, también se produce interleuquina 23, activando la célula TH17, produciéndose IL-17, y como les dije, una disminución de la respuesta reguladora. Y digamos que lo que ocurre en este ambiente proinflamatorio es que hay diferentes células como macrófagos, células NK, mastocitos, células linfoides que amplifican esa respuesta inflamatoria produciendo otras citoquinas como interleuquina 1, interleuquina 6, interferón gamma, interleuquina 22 y finalmente digamos que lo que se hace es una activación de los sinoviocitos similares a fibroblastos
que en reposo no tienen alguna ni actividad metabólica ni contráctil, pero en un ambiente inflamatorio sí lo tienen. Se activa el osteoblasto en el contexto de producción de interleuquina 22, se genera RAN ligando, TNF, activación de metaloproteasas, llevando una activación del osteoclasto y produciendo el daño y la neoproliferación ósea, que es uno de los puntos finales de la enfermedad. ¿Por qué es importante revisar la patogénesis en esta entidad? Porque van a ver que la terapéutica hay, digamos, medicamentos que bloquean cada una de estas citoquinas y también en la parte de las células. Esto nos lleva a unos fenotipos clínicos. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Hay un predominio fundamentalmente cutáneo que se asocia con ciertos alelos HLA y las células que están involucradas, un fenotipo ungular que ya vamos a ver, un compromiso axial que también vamos a detallar, la parte articular periférica, la dactilitis y la entesitis. Entonces miren que cada uno tiene unos alelos HLA asociados y las células que digamos que participan. En lo que nos vamos a centrar es cómo describir en detalle semiológicamente y clínicamente estos dominios clínicos. Y similar a lo que mostraba Carlos en la conferencia anterior, pues digamos que tenemos una susceptibilidad genética cuando hay enfermedad cutánea, factores ambientales. Esto lleva a una fase preclínica donde se activa el sistema inmune con activación del eje interleuquina 23 y 17, producción de anti-TNF, y hay una etapa subclínica de la enfermedad donde el paciente solamente por algunas imágenes uno puede ver que haya sinovitis o entesitis y marcadores solubles como algunas citoquinas. Y ya, digamos que esta es una etapa inicial donde pacientes pueden tener síntomas inespecíficos como talalgia, artralgias, compromiso del estado general y ya finalmente el espectro de artritis psoriásica donde se comprometen los dominios clínicos. Entonces miren que antes de que el paciente tenga una artritis o un síndrome clínico asociado a enfermedad psoriásica, han ocurrido varias cosas antes de la expresión clínica manifiesta. Entonces vamos ya a entrar en la parte del enfoque. Entonces tenemos como dos vías, lo que les decía, un paciente que ya tiene psoriasis y cuando yo debo sospechar que hay compromiso articular asociado. Una de estas es este acrónimo que es PSA. Entonces siempre que yo tengo un paciente con psoriasis y tenga dolor articular, tenga rigidez mayor a 30 minutos, como ya lo vieron en el enfoque, es una rigidez de tipo inflamatorio que ocurre en la mañana, que mejora a lo largo del día. Si tengo un dedo en salchicha con edema, que es la dactilitis, y sobre todo interrogar, lo va a ver más adelante Javier, el dolor lumbar inflamatorio. Ese dolor que es de comienzo insidioso, que tiene en general el paciente lo despierta a la segunda mitad de la noche, hay rigidez axial y mejora a lo largo del día. Cuando ese paciente mejore, tenga esa queja, si hay dos de estos tres aspectos presentes, el paciente debe ser enviado a reumatología para formalmente descartar una artritis psoriásica. Y hay otra herramienta que es el PEST. Hay varias herramientas validadas, sobre todo en el contexto de medicina general, medicina interna o dermatología, para uno poder detectar si el paciente ha tenido alguna vez una articulación inflamada, si le han dicho que tiene algún tipo de artritis, pero que nadie la ha podido clasificar, si hay cambios en las uñas, tanto de manos y pies, ya lo vamos a ver, si hay talalgia y si el paciente tiene una dactilitis. Si 3 de estos 5 aspectos son positivos, el paciente debe ser remitido a reumatología para descartar artritis psoriásica. Y tenemos el otro aspecto, que es en un dominio clínico o en general cuando yo sospecho artritis psoriásica, ¿cómo debo detectar psoriasis? Entonces, lo primero es que siempre nos enseñaron que las placas eritematoescamativas en codos y rodillas, pues digamos que obviamente sugieren psoriasis, pero digamos que aquí empiezan los detalles. Siempre cuando uno hace una aproximación a un paciente en el examen físico cefalocaudal, pues ojo con las lesiones en cuero cabelludo. Es una paciente mía con enfermedad psoriásica, donde tiene estas lesiones eritematoescamativas en el cuero cabelludo, pueden estar retroauriculares o en el pabellón auricular, entonces siempre hay que revisar en detalle esa parte. También el ombligo, eso es otro sitio donde puede haber placas de psoriasis, y también la parte del pliegue interglúteo, también hay región perianal.
Entonces esto obliga a una exploración detallada y también puede haber psoriasis en los pliegues. También hay que examinarlo en detalle. Lo de las uñas que mencionaba Carlos, entonces aquí tenemos lo que se llaman los hoyuelos o pits, es uno de los hallazgos ungulares importantes en la psoriasis, manchas en gota de aceite. Miren que hay diferentes grados de onicodistrofia u onicolisis, tal vez un aspecto en el cual las dermatólogas le enseñan a uno mucho y que no está escrito en los textos clásicos de compromiso ungular por psoriasis, es la hiperkeratosis subungular. Uno ve varias capas de uña debajo pues, de la uña original, eso es muy sugestivo de psoriasis. Aquí más evidente las manchas en gota de aceite. Entonces uno puede decir, no, esto es una onicomicosis, por ejemplo, pero no en todas las uñas, y no en todas las uñas de las manos y de los pies. Entonces, siempre examinar en detalle las uñas, porque puede ser, también es importante decir que cuando hay compromiso ungular por la enfermedad psoriásica, hay compromiso muy frecuente de las interfalángicas distales de manera concomitante. Este es un estudio poblacional de más de 1.600 pacientes de Wilson y colaboradores, donde querían ver qué predictores de psoriasis predecían el compromiso articular. Entonces miren que ellos lo que encontraron es el cuero cabelludo. Cuando había compromiso de psoriasis en el cuero cabelludo, 3.89 de OR y ajustado 3.75, el compromiso interglúteo perianal, más de 3 sitios comprometidos y los cambios ungulares. Entonces eso es, digamos, donde uno tiene que centrar la atención para, en un síndrome clínico de enfermedad psoriásica, poder detectar la psoriasis. Lo otro, vamos a entrar ya en los dominios específicos, la parte del dominio articular que lo mencionó Carlos. Entonces la enfermedad psoriásica puede dar mono, oligo o poliartritis. Entonces esa es una puerta de entrada cuando ustedes se enfoquen en un paciente con mono, oligo o poliartritis y no hay causa clara. Entonces hay que empezar en la enfermedad psoriásica. Entonces vemos aquí un compromiso poliarticular de interfalángicas proximales. También puede haber un compromiso, como les dije, de interfalángicas distales que compromete con frecuencia las uñas y ya un compromiso oligoarticular. Ya aquí lo que vemos acá es una forma más avanzada que es la artritis mutilans, que es una pérdida de la congruencia articular, que también se puede ver en artritis reumatoide. Entonces también es otro de los del dominio articular que uno tiene que estar explorando. Lo otro es la parte de la centesis. Recuerde que la centesis siempre uno cuando le muestran fotos de entesitis lo refieren al talón de Aquiles. También es un poquito de las películas, uno no ve tanto eritema ni tanto edema en general, solamente a veces el dolor en ese punto es suficiente, pero todas las uniones osteotendinosas son entesis. Entonces hay que explorar todas las apófisis espinosas dorsolumbares, la segunda unión esternocostal, las tuberosidades isquiáticas, que es lo que explica el dolor glúteo, no es por el compromiso de sacroiliacas, las crestas ilíacas, la sínfisis del pubis, el polo superior e inferior de la rótula y los epicóndilos. Entonces, todos esos sitios, cuando yo tengo una sospecha de psoriasis o tengo psoriasis, debo descartar la parte de la entesitis. Y la dactilitis, entonces aquí tenemos lo que es el dedo en salchicha, vemos francos signos inflamatorios, puede ser la primera manifestación de la enfermedad y tener los otros signos tanto cutáneos como los cambios ungulares. Entonces miren que tal vez cuando uno enfoca a un paciente con enfermedad psoriásica, tal vez lo que hace la diferencia, como lo vamos a ver en el diagnóstico diferencial, es la entesitis y es la dactilitis. Con respecto al compromiso axial, digamos que el diagnóstico diferencial más importante es lo que antes espondilitis anquilosante ya se llama espondiloartritis axial radiográfica. Entonces miren que en general puede comprometer el cuello. Algunas particularidades de la enfermedad psoriásica, puede haber un compromiso más frecuente de la columna cervical, puede ser el único compromiso axial, digamos que se fusionan las articulaciones interfacetarias, los indesmofitos en la enfermedad psoriásica, al igual que la artritis reactiva, son asimétricos, son gruesos, son burdos. Es raro que haya osificación paravertebral y son obviamente más asimétricos. Y en la parte lumbar puede haber sindesmofitos en columna lumbar sin sacroiliitis, y a diferencia de la espondiloartritis axial radiográfica, donde hay una asociación frecuente con el HLA-27 en el HLA-27, es menos frecuente en artritis, el compromiso axial por enfermedad psoriásica. Y ya en la parte de la sacroiliitis,
digamos que lo que decíamos no es tan grave, es más asimétrica y también estos pacientes tienen menos frecuencia de dolor lumbar inflamatorio. A diferencia de la espondiloclitis axial radiográfica, ocurre en general después de los 45 años y en general predomina más que el compromiso axial la artritis periférica, la dactilitis y la entesitis. Ese es un trabajo que hace varios años que hicimos en el Hospital Pablo Tobón Uribe con Luis Fernando y con Javier, en el cual nosotros teníamos 71 pacientes, tal vez el número sea de las series más grandes de artritis psoriásica en Colombia, donde encontramos un promedio de edad de 50 años, aquí la mayoría eran hombres, el compromiso de sacroiliacas ocurrió en un 24%, y de la parte extraarticular, miren lo importante y frecuente de las entesitis y de la dactilitis. Y con respecto al patrón de compromiso articular, ahí siempre depende de donde uno lea, hay un empate técnico, en algunas es oligoarticular, en otras es poliarticular. Nosotros tuvimos más frecuentemente el compromiso oligoarticular. En el diagnóstico diferencial con otras enfermedades inflamatorias sistémicas, ya Carlos lo dijo muy bien, miren que en general, digamos que aquí uno ve esta tabla y queda más confundido de lo que le puede aclarar. Entonces miren que uno puede plantear diagnóstico diferencial con artritis reumatoide, con espondiloartritis axial radiográfica, artritis reactiva, que es una artritis que ocurre entre 6 a 8 semanas antes de una infección gastrointestinal o genitourinaria, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, la osteoartritis y la gota. Donde uno se empieza a confundir, miren que los rangos de edad son muy parecidos, excepto la osteoartritis, donde puede ser mayor a 50 años, en todas puede dar artritis periférica. También obviamente no ayuda al diagnóstico diferencial, aquí es donde empieza a haber algunas diferencias, la psoriásica puede dar compromiso axial, igual que la espondiloartritis axial radiográfica, y también miren que puede dar un compromiso mono, oligo o poliarticular. Entonces hasta aquí comparten muchas características, pero miren que aquí empiezan a aparecer las diferencias. Compromiso interfalángica distales, siempre pensar en osteoartritis como lo más frecuente, pero también está la artritis psoriásica con concomitancia del compromiso angular, y miren que a diferencia de los otros diagnósticos diferenciales, la dactilitis y la entesitis es lo que permite inclinar la balanza hacia la enfermedad psoriásica. También, obviamente, si hay psoriasis, el diagnóstico más probable es tener una enfermedad psoriásica, el compromiso angular, que hay que mirarlo muy en detalle. Aquí puede haber, en general, en artritis psoriásica está descrito baja frecuencia de factor reumatoide y anti-CCP, pero son títulos bajos de anti-CCP. Ese es un hallazgo de un trabajo de Javier Márquez hace algún tiempo, pero los títulos en artritis reumatoide generalmente son 3 veces el límite superior del valor del laboratorio. Y la asociación con HLA-B27 positivo, que también es más frecuente en la espondilolitis axial radiográfica y en la artritis psoriásica. Entonces miren que son algunos pequeños detalles, se pueden confundir mucho, pero algunas pequeñas diferencias inclinan la balanza hacia la enfermedad psoriásica. Pero a veces digamos que ni la anamnesis ni el examen físico, los exámenes son suficientes. Aquí hay algunas imágenes típicas del compromiso articular en enfermedad psoriásica, lo que se llama la imagen del lápiz en copa. Vemos esta resorción de esta falange y miren esta forma de copa de la interfalángica distal. Esta imagen es muy típica de artritis psoriásica. También lo que se llaman como las erosiones en forma de orejas de Mickey Mouse, donde vemos pues esta forma de las erosiones, y muy importante con lo que decía Carlos, de diferenciarlo de artritis reumatoide. ¿Dónde están las diferencias? Él mostraba muy claramente que las erosiones eran en el borde desnudo de la articulación. Miren que aquí son más en las diáfisis. Ustedes ven que el periósteo está como expulido, hay periostitis, y a diferencia de la artritis reumatoide, donde hay un compromiso del espacio articular y hay osteopenia yuxtaarticular, en esta enfermedad no ocurre, uno ve más oscurito cuando se acerca a la articulación, aquí no hay osteopenia yuxtaarticular. Entonces esto permite hacer como el diagnóstico diferencial con radiológico con otras artropatías inflamatorias. Y ya para terminar, es simplemente para dar un vistazo, porque quiero mostrarles esto, porque creo que el médico de primer nivel de atención es fundamental en la aproximación terapéutica de los pacientes. En promedio, en Colombia, para un paciente con artropatía inflamatoria
sea como se llame, llegar al reumatólogo puede tardar entre 6 a 12 meses por todas las dificultades administrativas, acceso, etcétera. Entonces creo que el diagnóstico lo hace el médico de primer nivel de atención y el tratamiento depende del dominio clínico que esté comprometido. No vamos a detallar, pero miren que en general la primera línea, en general para todos los compromisos, son los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces tener muy claro la dosis antiinflamatoria de los AINES, la vida media para poder prescribir un antiinflamatorio a una dosis adecuada, digamos que, y también lo otro es, miren que en general la piedra angular es metotrexate, que en general tiene un efecto antiinflamatorio aumentando la producción de adenosina, pero es parte del médico de primer nivel solicitar los exámenes que dijo Carlos, transaminasas, creatinina, reactantes de fase aguda, o en el diagnóstico diferencial hepatitis B, hepatitis C, HIV o sífilis, en el diagnóstico diferencial de una poliartritis, pero que son exámenes que se necesitan para empezar estos medicamentos. Cuando no mejoran, ¿qué quiere decir mejoría? Uno a las 12 semanas mira si en general hay índices compuestos para enfermedad psoriásica, pero los expertos recomiendan para cada uno de estos dominios hay un índice específico y si no hay una mejoría del 50% en esos índices, se habla de terapias combinadas. Y aquí viene la parte de terapia moduladora de la respuesta biológica. Entonces miren que en general hay anti-TNF, anti-interleuquina 17, se bloquea interleuquina 23 o el eje interleuquina 12-23 o inhibidores JAK. Pero aquí que es muy importante, lo primero es hacer una detección de tuberculosis, bien sea latente o activa, a través de una prueba de tuberculina y una placa de tórax. Y también, digamos que lo otro importante es la vacunación. Obviamente aquí hay una inmunosupresión importante, entonces siempre ojalá los pacientes estén vacunados contra herpes zóster, neumococo e influenza antes de empezar estos medicamentos. Entonces miren que también es importante, fuera de esta gestión del riesgo que hace el médico de primer nivel de atención, sobre todo el manejo de las comorbilidades, tener adecuadamente controladas presión arterial, dislipidemia, obesidad, todos los factores de riesgo cardiovascular. Los reumatólogos no somos muy buenos en eso, entonces necesitamos que el médico general haga todo el manejo de gestión del riesgo de estos pacientes. Entonces, para terminar, la enfermedad psoriásica es una enfermedad frecuente, más de lo que uno piensa. Digamos que hay que considerar y tratar las comorbilidades, potestad del médico general. Es posible un diagnóstico temprano de digamos que es un diagnóstico de doble vía o de dos vías. Uno es pacientes que ya tienen psoriasis, detectar tempranamente la enfermedad, el compromiso articular por las herramientas de tamización que ya mencionamos, y lo otro es en pacientes que tengan un dominio clínico compatible, mono, oligo, poliartritis, entesitis, dactilitis, y el compromiso ungular y el compromiso axial, buscar bien la psoriasis. Recuerden, 3 sitios claves: cuero cabelludo, la parte de las uñas y el pliegue interglúteo, o cuando haya un compromiso cutáneo extenso, y utilizar entonces esas herramientas de tamización, el abordar por dominios clínicos que pueden ser, incluso cuando no son articulares, ser la primera manifestación, especialmente entesitis y dactilitis. Son los pequeños detalles lo que permiten el diagnóstico diferencial: compromiso de uñas nuevamente, entesitis, dactilitis, lo que inclina a la balanza de enfermedad psoriásica. Y perdón, el tratamiento inicial es potestad de ustedes. Hacer un diagnóstico adecuado, temprano de enfermedad psoriásica, mirar bien la piel, mirar cuáles son los dominios clínicos que están comprometidos, utilizar los AINES de manera adecuada, vacunación, manejo de comorbilidades, detección de tuberculosis, para hacer un manejo integral de estos pacientes. Muchas gracias.